Millonario encuentra a sus gemelas abandonadas bajo la lluvia, descubre su oscuro secreto. En una noche oscura y tormentosa, donde el viento aullaba como un lobo hambriento, un hombre adinerado, conocido por su frialdad y su imperio de negocios, se vio envuelto en un misterioso destino. Fue en ese instante helado cuando, al pasar por un camino desolado, escuchó unos llantos desgarradores que atravesaron su corazón, generando una chispa de curiosidad y temor. Las gotas de lluvia, espesas como lágrimas, se deslizaban por su ventana mientras él frenaba abruptamente. Allí, bajo el faro de su auto, dos figuras pequeñas temblaban, completamente empapadas y vulnerables. Eran gemelas. Sus ojos eran profundos como el abismo, llenos de una tristeza que podía desarmar al más fuerte de los hombres. ¿Pero quién las había dejado ahí? Porque, al acercarse, el hombre sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las gemelas no solo estaban mojadas, sus ropas estaban rasgadas, y sus pequeños cuerpos temblaban no solo del frío, sino de un miedo palpable. Una de ellas, la más pequeña, sostenía un oso de peluche, su único consuelo en aquel mundo hostil. Al mirarlo, sus labios temblaron y pronunció una palabra que quedó grabada en el aire: papá. ¿Eran sus hijas? ¿Por qué, entonces, estaban abandonadas en la tormenta? El eco de su propia vida rica y exitosa se desvaneció en ese instante, haciendo que cuestionara cada decisión que lo llevó hasta allí. Mientras las gemelas se aferraban a él, los pensamientos comenzaron a girar en su mente como un torbellino. Su madre había desaparecido hace años, ¿estaría ella detrás de todo esto? ¿Había alguna conexión que nunca conoció? Los murmullos de la ciudad en aquella oscura noche se mezclaron con sus pensamientos, resonando en su cabeza. El sonido de las gotas de lluvia se convirtió en un latido incesante, un ritmo que solo aumentaba la intensidad de su inquietud. Cada segundo que pasaba, la tensión se volvía más inaguantable. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Toma un segundo para verificar el botón rojo abajo y asegúrate de que todavía estás suscrito al canal. No quisiera que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que es parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, así que conectemos un poco más. Con el corazón latiendo descontrolado, las gemelas apretaron sus manos pequeñas alrededor de su abrigo, buscando calor en algo que pareciera familiar. La lluvia seguía cayendo, y él sintió como un pánico helado empezaba a consumirlo. Pero ya no podía simplemente dejar a las niñas ahí. Al alzar la mirada hacia la oscuridad, un gesto familiar se atisbó en la bruma, una sombra borrosa que se desvanecía en la distancia. ¿Quién había dejado a estas inocentes criaturas desamparadas? ¿Y qué oscuro secreto se ocultaba en su pasado? Sus pensamientos le palpitaban en las sienes mientras la tormenta arreciaba. Esta historia apenas comenzaba, y él estaba decidido a desentrañar la verdad, sin saber que ello podría llevarlo a un abismo que nunca imaginó. Capítulo siguiente. El hombre miró a las gemelas, esos ojos grandes y asustados que lo observaban con una mezcla de esperanza y desconfianza. ¿Cómo era posible que el destino lo hubiese llevado a ellas? Su mente se debatía entre la realidad y la posibilidad de que, de alguna forma, todo esto estaba conectado con su propio pasado. Un pasado que, por mucho que intentara olvidar, seguía acechándolo como un espectro en la niebla. Mientras la lluvia continuaba su persistente caída, él dio un paso adelante, decidido a actuar. Con un movimiento firme, las levantó en sus brazos, sintiendo su fragilidad frente a la tormenta que azotaba la carretera. Su corazón se retorció al pensar en el sufrimiento que habían soportado. De repente, el sonido de un motor proveniente de la oscuridad rompió el silencio de la noche. Un vehículo se acercaba rápidamente. La luz de los faros iluminó el camino, revelando la figura de un hombre en una chaqueta oscura, con el rostro parcialmente oculto bajo una capucha. El hombre con las gemelas contuvo la respiración, el desconocido aceleró, y al pasar junto a ellos, su mirada se cruzó por un instante. En ese fugaz vistazo, algo dentro de él supo que ese individuo tenía respuestas. Sin pensarlo, corrió hacia el coche, que disminuyó la velocidad tras un brusco giro para detenerse a su lado. ¿Quién eres? ¿Por qué estaban solas? La voz del millonario resonó,
Pero su pregunta apenas fue un murmullo en el aire embriagado por la lluvia. El desconocido lo examinó con desdén, luego esbozó una sonrisa arrogante. No deberías involucrarte en esto, amigo. No sabes lo que estás buscando. Su voz era un susurro lleno de reconocimiento, un eco que despertó viejos fantasmas en su memoria. La repentina aparición del hombre llenó el ambiente de tensión. Las gemelas se encogieron contra su pecho, sintiendo su miedo. El hombre adinerado sintió como el aire se volvía más denso. ¿Por qué les hiciste esto?, gritó, la desesperación cruzando su rostro, mientras el desconocido parecía perder el interés y comenzaba a retroceder. No deberías indagar en lo que no comprendes. Tu pasado y el de ellas están más entrelazados de lo que crees, replicó, y con un giro abrupto se marchó, dejando al millonario con más preguntas que respuestas. Que el torrente de lluvia parecía intentar ahogar sus pensamientos. Con el corazón desbocado, miró a las gemelas. ¿Qué significa eso?, se preguntó en voz baja, sin esperar que ellas lo respondieran. Los ojos de una de ellas reflejaban un profundo terror que lo hizo estremecer. Él debía protegerlas, pero no tenía idea de quién o qué estaba detrás de esa amenaza. Decidió llevarlas a su lujosa mansión, un refugio que ahora se sentía más como una prisión imponente. Al entrar, un maremoto de recuerdos lo abrumó. Las paredes elegantes, los muebles caros, todo parecía vacío frente a la magnitud de lo que enfrentaba. Mientras buscaba abrigo y comida para las pequeñas, una pregunta se hizo cada vez más insistente: ¿qué oscuro secreto compartían él y esas gemelas? A medida que cerraba las puertas de la habitación, el frío en su pecho se transformó en una comprensión escalofriante. Nadie debería haber estado así, y aunque su riqueza le había traído muchos bienes, jamás había sentido tanto vacío. De repente, un sonido rompió su concentración. Procedía del antiguo estudio, un lugar que había mantenido bajo llave durante años. Con cada paso hacia la puerta, el nudo en su estómago se apretaba más. ¿Qué había en el interior que pudiera cambiarlo todo? Con una mano temblorosa, giró la manija y empujó la puerta, dispuesto a descubrir los secretos que habían permanecido ocultos, y cuando encendió la luz, la imagen que se reveló lo paralizó: fotos, documentos y un rostro familiar que casi se había olvidado en su memoria. Era su madre. ¿Por qué estaba allí, y por qué todo estaba ligado a las gemelas? La verdad lo estaba esperando en las sombras, y él no estaba preparado para ello. Un sudor frío le recorrió la espalda. Mirando esas fotos desgastadas, un torrente de recuerdos olvidados lo golpeó: risas, abrazos, y la voz suave de su madre contando historias antes de dormir. No podía creer lo que veía. Aquella imagen destrozada de una familia feliz contrastaba con la oscuridad que lo había rodeado en los últimos años. Su madre había desaparecido sin dejar rastro, y ahora, su aparición en aquel estudio evocaba un frío escalofrío en su interior. Las gemelas estaban a su lado, sus miradas fijas en él. No comprendían el peso de la escena, pero el miedo que sentían era palpable. Necesitaban respuestas, no solo él. Él quería protegerlas, pero primero, debía entender qué estaba pasando. Retiró la hoja de papel que cubría una fotografía especialmente descolorida y vio que era su madre abrazando a dos niñas. Las gemelas. Un grito ahogado se quedó atrapado en su garganta. La imagen estaba fechada justo un año antes de la desaparición de su madre, y su corazón latiendo con fuerza le dijo que todo estaba relacionado. ¿Qué significa esto?, murmuró, casi para sí mismo. Con cada palabra, la tensión crecía. El hombre sintió que el hilo que lo conectaba a esas gemelas se tensaba más y más. ¿Qué me estás ocultando?, exigió a la oscuridad, esperando que una voz respondiera. Mientras revisaba con desesperación los documentos esparcidos por el escritorio, un sonido rompió el tenso silencio: un crujido en el pasillo. El eco resonó en la gran mansión, como un eco del pasado. Con un movimiento rápido, se giró hacia la puerta, las gemelas abrazándose a sus piernas, aterrorizadas. ¿Alguien está ahí? Su voz sonó más firme de lo que se sentía. Las sombras parecían danzar a su alrededor mientras avanzaba hacia la puerta, el miedo latiendo en sus venas. La incertidumbre lo llevaba al borde de la locura. ¿Qué secretos guardaba su madre? ¿Y quién más estaba metido en esta red? Abrió la puerta lentamente, dejando que un hilo de luz se deslizara hacia el pasillo. Allí no había nadie, solo un silencio pesado, interrumpido por el tamborileo de la lluvia. La ansiedad le invadió. El desconocido había mencionado que el pasado y el futuro de las gemelas estaban entrelazados con su historia. Pero, ¿cómo?
¿Qué conexión había entre ellos que él aún no entendía? La imagen de su madre se repetía en su mente, y la idea de que tal vez había dejado pistas se aferró a su pensamiento. Regresó al estudio, buscando desesperadamente otros documentos o notas que aclararan la situación. Al dar vuelta a una carpeta, un pequeño cuaderno se deslizó al suelo, aterrizando con un golpe sordo. Se agachó rápidamente para recogerlo, y al abrirlo, se dio cuenta de que era un diario. Con cada página que pasaba, el corazón latía más rápido. Había anotaciones sobre él, recuerdos de su infancia, pero también detalles inquietantes sobre las gemelas y un oscuro secreto que prometía cambiar todo. Una mención de su madre sobre la protección de las niñas lo dejó helado. ¿Qué has hecho, madre? La voz tembló y se apagó mientras las gemelas miraban, ajenas al horror que se estaba desatando en ese instante. La puerta principal se abrió de golpe, y la sombra de un hombre, el mismo desconocido, apareció en el umbral. «¿Buscas respuestas?», susurró, su sonrisa maliciosa iluminándose bajo la luz tenue. «La verdad está más cerca de lo que imaginas, pero ¿estás listo para conocerla?». El mundo de él tembló. Todo lo que creía saber, su identidad, el destino de las gemelas y su madre pendían del hilo de las palabras del extraño. La tormenta rugía afuera, pero el verdadero huracán se desataba dentro de él. «Detente», gritó, incapaz de moverse, y al mismo tiempo, sintiendo cómo la oscuridad se acercaba. Ese mismo instante, una mirada furtiva de las gemelas le aclaró algo: tenían más poder del que él conocía. «Prepárate, porque es hora de descubrir la verdad», murmuró el hombre mientras avanzaba hacia ellos, y sus corazones se detuvieron en el eco de su ominosa advertencia. ¿Qué ocurriría si la verdad resultaba más aterradora que el pasado que intentaba enterrar? ¿Era posible salvarlas, o el destino estaba marcado por fuerzas más poderosas de lo que él jamás imaginó? La atmósfera era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. La sonrisa del extraño se amplió, como si disfrutara del terror reflejado en sus rostros. Las gemelas se aferraron a sus piernas con una fuerza casi desesperada, sintiendo que su seguridad estaba amenazada por esa figura oscura. El hombre retrocedió un paso, el deseo de enfrentar al desconocido luchando contra su instinto de protector. «¿Quién eres y qué sabes de mi madre?». La rabia y el temor se entrelazaron en su voz, haciendo eco en las paredes del estudio. La lluvia continuaba golpeando con fuerza los ventanales, como un lamento por todo lo que estaba por revelarse. El desconocido hizo un gesto despreocupado, como si todo esto fuera un juego. «No soy más que un mensajero. Pero lo que tengo que decir no es para corazones débiles». Sus ojos brillaban con una intensidad perturbadora. «Tu madre estaba involucrada en algo que no puedes comprender. Algo mucho más grande que tú». El hombre sintió un sudor frío recorrer su frente. «¿De qué hablas?», exigió, su voz más firme. Necesitaba respuestas, no más enigmas. Pero la mirada del extraño revelaba secretos que estaban destinados a permanecer enterrados. «Ella hizo un pacto», continuó el desconocido, cada palabra saliéndose de sus labios como un veneno. «Por las gemelas, por ti. La protección que mencionabas no es solo un sentimiento. Es un propósito. Un sacrificio». Un escalofrío recorrió su espalda. Por un momento, el tiempo se congeló, y Greta, la más mayor de las gemelas, rompió el silencio. «¿Sacrificio? ¿Qué sacrificio?». Su voz era pequeña pero cargada de determinación, mostrando que a pesar de su juventud, su intuición la guiaba hacia la verdad. El extraño se giró para mirarla, y en su rostro se dibujó una mueca de sorpresa. Nunca había esperado que una niña tan pequeña pudiera albergar tal fuerza. «Algunas cosas son difíciles de entender. Algunas cosas podrían volverte loco», respondió evasivo, antes de volver su atención al hombre que temblaba frente a él, aún luchando por asimilar todo. «¿Qué quieres?», preguntó, pero su mente estaba llena de preguntas sin responder, de potentes recuerdos que asomaban entre las sombras. La imagen de su madre sonriendo en la foto y los murmullos de las gemelas resonaban en su interior con un eco aterrador. El extraño se acercó un poco más, hablando en un susurro casi inquietante. «Lo que deseas, lo que tú y las gemelas necesitan, no vendrá sin un precio. Tendrás que enfrentarte a tu pasado para salvar su futuro». De pronto, una explosión de ruido interrumpió el tenso momento. Un fuerte golpe resonó desde la parte trasera de la mansión, como si algo hubiera provocado el colapso de un pasillo. Las luces parpadearon y una sombra oscura se proyectó por el corredor.
Las gemelas gritaron. El hombre sintió su corazón latir con fuerza. ¿Qué más estaba oculto en estos muros viejos? A medida que la adrenalina aumentaba, cada instinto le decía que debía proteger a las gemelas a toda costa, sin importar lo que sucediera a continuación. Ve. Ahora. El extraño gritó, lanzándose hacia la sombra antes de que pudiera pensar, antes de que el miedo lo anclara en su lugar. Las gemelas lo siguieron, sus pequeñas manos aferrándose a sus brazos, como si fueran su único refugio mientras corrían hacia el origen del ruido. El eco de una voz familiar resonó desde la oscuridad. «Ayuda. Por favor, ayúdenme». Su corazón se detuvo al reconocer esa voz. Era la voz de su madre. «¿Qué has hecho?», murmuró, y el terror se apoderó de él mientras la verdad ominosa comenzaba a formarse en su mente. Podría ser que la única forma de salvar a las gemelas y a él mismo sería enfrentando el oscuro legado que su madre había dejado atrás. Al llegar a la entrada del pasillo, el hombre se dio cuenta de que, sin saberlo, ya había cruzado una línea. La verdad estaba más cerca, pero la sombra de su pasado acechaba justo detrás de él. ¿Estaba preparado para desvelar los secretos que cambiarían su vida para siempre? El eco desesperado de la voz de su madre reverberaba en su mente, instándolo a avanzar hacia la oscuridad del pasillo. Con cada paso, el hombre sentía como si la casa misma respirara, envolviéndolo en un laberinto de recuerdos y secretos ocultos. Las gemelas, todavía aferradas a su lado, parecían sentir la misma angustia, sus ojos grandes y asustados reflejando una mezcla de confianza y terror. «¿Sigue? No mires atrás», gritó el extraño, y aunque sus palabras sonaban a una orden, él las comprendió como un súplica. La lluvia, ahora mezclándose con el viento, estallaba contra las ventanas de la mansión creando un espectáculo que solo acentuaba la tensión en el aire. El hombre sentía el peso del miedo, no solo por lo que podría hallar al final del pasillo, sino también por lo que podría aprender sobre su madre. «Mamá», volvió a gritar, la voz de su hijo resonando con un eco ahogado en la penumbra. Sin embargo, la respuesta que obtuvo no fue la deseada. En lugar de consuelo, el silencio se hizo aún más pesado, liberando una carga inconfundible de inquietud. Un crujido a sus espaldas lo hizo darse la vuelta por un instante, pero una sombra se movió rápidamente, obligándolo a girar de nuevo y seguir avanzando. A medida que se acercaban a la fuente del sonido, los muros parecían cerrarse a su alrededor, aumentando la sensación de claustrofobia. La tenue luz provenía de una puerta entreabierta al final del pasillo. Él se detuvo, conteniendo el aliento. Las gemelas se abrazaron a sus piernas, conscientes de que cada decisión podía ser crucial. «¿Estás seguro?», susurró Greta, la preocupación dibujándose en su pequeño rostro. «Sí, pero hay que tener cuidado», respondió el hombre, sintiendo la duda como un nudo en su garganta. Con un empujón de determinación, empujó la puerta. Al abrirla por completo, un estallido de luz iluminó el cuarto. Allí, en el centro, se encontraba su madre. Su figura estaba desdibujada, rodeada de una aura tenue que proyectaba sombras retorcidas en las paredes. Ella lo miró con una mezcla de sorpresa y dolor. «Mamá», exclamó, dando un paso hacia ella, pero el terror se adueñó de su corazón al notar que detrás de ella había un altar inquietante. Velas apagadas, frascos con sustancias oscuras y un libro antiguo abierto en la mesa. «¿Qué es todo esto? No puedes estar aquí». «No debiste saber», ella murmuró, su voz quebrándose. Pero algo en su mirada decía que había una historia más profunda, un secreto con raíces que se aferraban a su vida. «Dímelo. Eso es lo que quiero. ¿Por qué estamos aquí?» «¿Qué pacto hiciste?», su voz exigía respuestas, cada palabra brotando con la desesperación de un hijo perdido en la oscuridad. El extraño apareció de nuevo, moviéndose con rapidez, interponiéndose entre el hombre y su madre. «Hay cosas que necesitan ser protegidas. Para que tú y las gemelas tengan un futuro, podías perderlo todo. No todos los sacrificios son visibles». «¿Qué estás diciendo?». La ira y el miedo se agolpaban en su pecho. No podía aceptar que toda su vida, cada elección, pudiera ser el resultado de decisiones tomadas por su madre en un pasado distante. La voz de la madre resonó nuevamente, ahora desnuda de autoridad. «Este lugar guarda más secretos de los que imaginas. Ellos buscan lo que hemos hecho. Tienes que salir de aquí, llevándolas contigo, antes de que sea demasiado tarde». Y en ese momento, las luces comenzaron a parpadear, y un sonido sordo llenó el aire.
Un estremecimiento recorrió la casa. ¿Qué está sucediendo?, preguntó el hombre. Es el legado que dejamos atrás, contestó el extraño, ahora con una gravedad que heló la sangre. Los guardianes del secreto vienen. No hay tiempo para discutir más. En ese instante, la angustia se apoderó del hombre. ¿Podría realmente escapar de esta citación, de esta oscuridad que lo intentaba envolver? La pregunta flotaba en su mente, ¿qué podría perder en el camino? Las gemelas temblaban, cada una sosteniendo su mano con furia aquietada. La amenaza se sentía muy real, y el tiempo se estaba acabando. La madre los miraba, una mezcla de amor y desesperación en sus ojos, como una súplica grabada en la niebla del futuro. Una última mirada de entendimiento matizó el aire. La decisión debía tomarse vamos, gritó el hombre, y mientras todos se lanzaban hacia la puerta, una sombra oscura estalló al otro lado. Un grito desgarrador resonó, marcando el comienzo de una nueva carrera por la salvación. La pregunta seguía en el aire, retumbando entre las paredes de aquella casa, ¿serían capaces de salir antes de que los secretos oscuros los atraparan? El futuro ahora se tornaba más incierto que nunca. El hombre y las gemelas atravesaron la puerta en un instante, apenas cruzando el umbral cuando un frío helado pareció engullirlos. La oscuridad fuera de la habitación contrastaba bruscamente con la luz que los había guiado, y el hombre sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su corazón latía desbocado, y mientras miraba la penumbra, pudo sentir la presión del tiempo deslizándose como arena entre sus dedos. ¿Dónde estamos?, murmuró Lisa, sus ojos reflejando un temor palpable. No lo sé, pero tenemos que seguir, contestó el hombre, apretando las manos de las gemelas con firmeza. No podía permitir que el pánico invadiera su mente. Sabía que la primera regla en situaciones de urgencia era mantener la calma, aunque su propia ansiedad se percibía como un tamborileo sordo en su pecho. Con cada paso que daban, la casa parecía cobrar vida, murmurando su historia en ecos lejanos. Las gemelas se asustaban con cada crujido bajo sus pies, convirtiendo el recorrido en un desafío. Frente a ellos, la oscuridad parecía moverse, como si algo o alguien estuviera observando sus movimientos desde las sombras. «Dale la mano a tu hermana», dijo, refiriéndose a Greta, que temblaba. Cuando ambas se sujetaron, el hombre sintió que la unión entre ellas les daba una fuerza sutil. Sin embargo, esa percepción se vio abruptamente interrumpida por un sonido vibrante, como el roce de garras sobre la madera. Un golpe resonó contra la puerta por donde habían entrado. El estruendo fue como un tambor de guerra, y la adrenalina le dio un nuevo impulso. Ya no había vuelta atrás, tenían que avanzar. ¿Hacia dónde vamos?, preguntó Greta. No lo sé, pero tenemos que encontrar una salida. Algo me dice que aquí no estamos seguros, respondió, forzándose a ignorar el sudor que perlaba su frente. Sus ojos registraban cada rincón, cada sombra, cada indicio de un camino a seguir. Cada vez más desesperadamente. La siguiente puerta que encontraron era una entrada sin marcar, la pintura desgastada se descascaraba. Sin pensarlo, el hombre empujó la puerta y la abrió de par en par. Una sensación de aire frío y húmedo emanó de la habitación, llevando consigo un olor a moho y a abandono. Dentro, una luz tenue provenía de una lámpara parpadeante, arrojando sombras inquietantes en las paredes. En el centro de la habitación, un espejo antiguo reflejaba no solo sus rostros pálidos, sino también algo más, algo oscuro y nebuloso que se retorcía detrás de ellos. Las gemelas gritaron al unísono, un grito que heló el aire. «¡Cierra! Cierra la puerta», ordenó, mientras el horror se apoderaba de la situación. Sin pensarlo, empujó la puerta con todas sus fuerzas, y el eco resonante selló el recuerdo del reflejo siniestro. Pero el mundo continuaba temblando a su alrededor, y en un rincón, algo brilló, un viejo diario desgastado. «¿Qué es eso?», preguntó Greta, mirando con curiosidad, a pesar del pavor que las envolvía. «Quizás respuestas. Quizás la clave para entender todo esto». El hombre se acercó al diario, levantando la tapa con manos temblorosas. Las páginas estaban escritas en una caligrafía temblorosa, llena de símbolos y palabras que parecían pulsar con vida propia. «¿Lo abres?», preguntó Lisa, su voz tan tenue que casi se perdió entre el hálito del viento que se colaba. «Sí, pero hay que tener cuidado. Esto puede revelarnos más de lo que quisiéramos saber». La advertencia quedó suspendida en el aire. De repente, las luces comenzaron a parpadear de nuevo, y un susurro helado atravesó la habitación. Palabras inaudibles llenaron el aire, invadiendo sus sentidos. Se volvieron hacia la puerta, era demasiado tarde.
Nos están buscando, susurró la madre desde las sombras. Juntamente con el secreto que arrastramos, la pregunta de qué secretos les habían sido transmitidos resonó en su mente, mientras la oscuridad cobraba vida a su alrededor. Y cuando el hombre levantó la vista nuevamente, el espejo había cambiado. Ahora, ¿una figura se reflejaba? ¿Era el mismo? O algo más, algo que llevaba su rostro. Las gemelas se agarraron de él. Asustadas. No había salida. El verdadero horror estaba por descubrirse, y el tiempo se agotaba. ¿Sería este el fin de su búsqueda o el comienzo de algo aún más oscuro? La atmósfera en la habitación se espesoró, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso y frío. El hombre, con el corazón bombardeando de miedo, miró a las gemelas. Sus rostros eran un espejo de terror puro, y aunque sus manos temblaban, él intentó mostrar determinación. No podían quedarse allí, atrapados por ese reflejo distorsionado del mismo. ¿Qué hacemos?, preguntó Lisa, su voz temblorosa como un hilo frágil. No sé, pero no podemos quedarnos aquí. Vamos, dijo el hombre, guiando a las gemelas hacia el extremo opuesto de la habitación. La luz parpadeante parecía burlarse de ellos, proyectando sombras que danzaban con una vida propia. Al cruzar la habitación, las gemelas notaron que el suelo crujía con cada paso, como si la casa misma protestara por su presencia. De pronto, un eco de risas infantiles resonó en el aire, un sonido alegre que contrastaba violentamente con el ambiente opresivo. Las gemelas se detuvieron y miraron hacia atrás, sus ojos ampliándose por la confusión. ¿Escucharon eso?, preguntó Greta Whitfried. Sí, pero no estamos aquí para jugar. Vamos, insistió el hombre, sintiendo cómo la tensión aumentaba. No podía permitir que el miedo se apoderara de ellos. Al llegar a la otra pared, descubrieron una nueva puerta. Esta vez era de un tono rojo intenso, y parecida a una herida recién abierta. Sin pensarlo, empujó la puerta y entraron a una esquina oscura, donde el aire olía a humedad y encierro. Dentro, lo que encontraron los dejó en shock, una biblioteca antigua llena de libros polvorientos, cada uno reposando en estantes altos como guardianes de secretos olvidados. En un rincón, una gran mesa estaba llena de objetos extraños, como amuletos y frascos con líquidos de colores intensos. ¿Por qué hay tantas cosas aquí?, se preguntó Lisa mientras recorría la mesa con sus dedos. Esto es un santuario de secretos, murmuró el hombre, al borde de despollar su descubrimiento y su horror. Tal vez aquí podamos entender lo que está pasando. A medida que se adentraban en la biblioteca, la vibración de sus pasos se entrelazaba con un murmullo suave, casi hipnótico, que provenía de los libros. Las palabras parecieron cobrar vida, susurros de advertencia y de historias olvidadas. Sus manos temblorosas finalmente se encontraron con un libro abierto, las páginas amarillentas estaban llenas de dibujos y extraños símbolos que parecían transformar la luz en sombras que se movían a su alrededor. ¿Qué es esto?, preguntó Greta, ahora con los ojos muy abiertos. El hombre frunció el ceño, estrujando el libro entre sus dedos. En ese instante, notó algo inquietante, una pequeña figura oscura apareció en la esquina de su visión. Se giró rápidamente, pero no había nada. Solo sombras danzantes y la sensación de que estaban siendo observados. «Míralo», gritó Lisa, apuntando al libro. Un párrafo se iluminó, su letra brillando con una luz tenue y pulvoreante. Éxito en la oscuridad, la verdad perdida, decía, y justo cuando trataba de leer más, un estruendo resonó de nuevo en la puerta. Fue un golpe tan violento que la biblioteca tembló. Sin pensarlo, el hombre cerró el libro de golpe. Tienen razón. No estamos solos. Necesitamos salir de aquí, ahora, dijo, sintiendo el sudor frío acumulándose en su frente mientras se apresuraban a buscar otra salida. Las risas infantiles resonaron de nuevo, llenando el aire con una mezcla de ilusión y terror. Se sintieron atrapados, como pájaros en una jaula que apenas comenzaban a entender. Por un instante, el hombre se volvió hacia las gemelas. Quizás las respuestas están más cerca. Quizás el espejo, el diario, todo tiene un propósito. En ese momento, el tiempo dejó de existir. El oscuro reflejo de su rostro en el espejo apareció de nuevo en su mente, y una pregunta crucial surgió, desgarrando la frágil esperanza que aún existía. ¿Qué estaremos dispuestos a sacrificar para descubrirlo? ¿Aún hay algo de nosotros que vale la pena salvar? Los ecos de risas crecían, y las sombras parecen arrastrarse hacia ellos. Lo único
que podían hacer era seguir adelante y finalmente enfrentar el secreto escondido que podría desatar un horror inimaginable, uno que amenazaba no solo su existencia, sino también su propia humanidad, pero a medida que las sombras se acercaban, una nueva figura se erguió junto a ellos, su presencia helada y familiar. «Espera. Debes advertir a las gemelas», resonó la voz suave de la madre, ahora tangible, más que un simple murmuro en la distancia. La pregunta flotó en el aire como un aliento suspendido. ¿Qué advertencia tan crucial se avecinaba y qué sacrificios se enfrentarían? El tiempo era corto, y la oscuridad estaba cada vez más presente. El sonido ensordecedor de la puerta golpeando resonó en la biblioteca, un eco que parecía romper el frágil hilo de esperanza que sostenía al hombre y las gemelas. El temor se afianzó en su pecho. Así que, ¿la madre estaba de vuelta? Pensó que podría ser una señal de ayuda, pero el lugar oscuro y opresivo les decía lo contrario. «¿Qué advertencia?», murmuró el hombre, su voz perdida entre susurros inquietantes que parecían fluir desde los estantes. Las gemelas, paralizadas por el miedo, se aferraron a su lado, sus manos entrelazadas con fuerza, como si eso pudiera protegerlas de lo que estaba por venir. Los murmullos crecieron, transformándose en un canto sutilmente escalofriante que envolvía el ambiente. Las luces intermitentes continuaban proyectando sombras retorcidas, dándoles vida, como si su caos fuera una advertencia en sí misma. «Mira», gritó Lisa de repente, señalando hacia la pequeña figura oscura que parecía tomar forma a unos metros de ellos. Su respiración se detuvo. La figura se acercaba lentamente, una silueta que parecía surgir de las sombras, con una sonrisa que ridiculizaba la desesperanza en la habitación. «No se queden ahí», vociferó el hombre mientras el terror invadía sus venas. «Corran». Pero sus piernas estaban ancladas al suelo. La figura avanzaba con pasos silenciosos, y a medida que se acercaba, sus rasgos se volvían más claros. Era un niño, con una mirada profunda y ojos que reflejaban una tristeza infinita. «¿Estás bien?», preguntó Greta con voz temblorosa, la compasión capaz de desafiar su propio miedo. «No tiene que ver con eso», respondió el niño, su voz era una mezcla de dulzura y desesperación. «Están atrapados en un ciclo, como nosotros. Deben encontrar la verdad antes de que esta casa los consuma». El hombre sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. La idea de un ciclo, un laberinto sin salida, hizo que su corazón latiera más rápido. «¿Cuál es la verdad?», preguntó casi en un susurro. La figura del niño se volvió hacia el espejo en la pared, su imagen reflejada flotaba como una sombra vacía. «El espejo, el libro, todo está conectado. Deben entender lo que significa su sacrificio». Mientras el niño hablaba, la biblioteca pareció cobrar vida. Los libros vibraban, las luces fluctúan más fervientemente y los ecos de las risas infantiles se convirtieron en gritos desgarradores. Las sombras, ahora más oscuras, se arremolinaban a su alrededor, como depredadores esperando el momento preciso para atacar. «No puedo quedarme aquí», gritó el hombre, completamente paralizado por la tensión creciente en la atmósfera. «Tenemos que resolver esto ahora». Al girarse hacia las gemelas, vio en sus ojos una mezcla de confusión y determinación. «¿Estamos listas para enfrentar lo que venga?», les preguntó, y su respuesta fue un mutuo asentimiento, aunque el miedo brillaba en su mirada. Sin perder tiempo, corrieron hacia el espejo, la imagen de su propio reflejo ahora distorsionada y aterradora, como si esperara devorarlos. Este nuevo desafío despabiló un fuego en su interior. «Tal vez sea el momento de enfrentar el sacrificio», dijo el hombre con moralidad encendida. Justo cuando fueron a tocar el espejo, un grito resonó que heló su sangre. Las risas desquiciadas se transformaron en llantos desgarradores y la figura del niño se desvaneció en un vórtice de sombras inquietantes. «¿Espera?» «No», gritó Greta, mientras una mano espectral se alzaba del espejo, como un dedo que los atraía hacia un destino incierto. ¿Qué secretos y verdades acechaban del otro lado de ese espejo? ¿Qué sucesos trágicos habían estado inseparables de su existencia? Con el tiempo agotándose y el terror apretando, la pregunta resonó: ¿están listos para descubrirlo? ¿O las sombras eternas lo reclamarían antes de que pudieran desentrañar su oscuro secreto? Las manos temblorosas del hombre se acercaron al espejo. En un instante, el coro de risas y llantos se tornó en un grito, agudo y lleno de desesperación. Antes de que pudiera reaccionar, la superficie del espejo brilló como un sol oscuro y absorbente y todo se volvió negro. El vacío que siguió al destello del espejo fue ensordecedor. Ni el sonido de sus propios latidos resonando en sus oídos lo sacó del trance.
Cuando la oscuridad finalmente se disipó, el hombre se encontró en un lugar completamente diferente. En lugar de la biblioteca, estaba en una habitación grande, con paredes cubiertas de papel tapiz desgastado y un suelo de madera crujiente. Un frío intenso se instaló en el aire. ¿Dónde estamos?, murmuró Greta, su voz apenas un eco tembloroso entre las paredes polvorientas. Lisa se pegó a su hermana, y el hombre no pudo evitar sentir que el peligro aún acechaba, aunque el ambiente parecía estar en calma. Esto no es bueno, dijo, maldiciendo en su mente el momento en que decidieron acercarse al espejo. El rugido de risas lejanas se había transformado en un susurro espeluznante que cruzaba la habitación como un viento incesante. Se giró, esperando ver al niño de nuevo, pero solo halló las sombras danzantes, burlándose en la penumbra. «Debemos encontrar la salida», exclamó, y a medida que avanzaban, los ecos de pasos resonaron tras ellos. El hombre se detuvo en seco, sus instintos de supervivencia alertas. «¿Escuchan eso?». Las gemelas asintieron, los ojos llenos de miedo. El sonido, inconfundible, de algo que se arrastraba, marcó el ritmo de su creciente terror. De repente, una figura apareció a su izquierda, era una mujer, con el cabello desordenado y ojos que relampagueaban con una mezcla de locura y tristeza. Su vestido estaba desgastado, como si hubiera estado atrapada allí por siglos. «No. No deben estar aquí», gritó la mujer, sus palabras cargadas de una angustia palpable. «Deben irse. Este lugar se alimenta de su dolor». «¿Quién eres?», preguntó el hombre, incapaz de apartar la mirada de ella. Un aura de desesperación lo invadía. «Una advertencia», respondió con un tono entrecortado. «Como ustedes, fui atraída aquí. Los espejos son puertas, pero no de las que liberan sino de las que atrapan. Busquen la verdad antes de que sea demasiado tarde». Las gemelas intercambiaron miradas, sintiéndose cada vez más asustadas. El hombre apretó los dientes, su determinación volvió. «¿Cuál es la verdad?», insistió. «Investiguen detrás de la imagen. Hay secretos ocultos en cada reflejo». La mujer se desvaneció en el aire, dejando un rastro de frío en su lugar. «¿Qué significa eso?», dijo Lisa, con el miedo transformándose en confusión. «No lo sé», respondió el hombre, «pero no podemos quedarnos de brazos cruzados». Con firmeza, se dirigieron hacia una gran puerta en el fondo de la habitación. Cada paso resonaba como un tambor en su pecho, la tensión casi era tangible. La puerta estaba entreabierta, y una luz tenue emanaba de su interior, contrastando con la penumbra que los rodeaba. Al empujarla despacio, el hombre sintió que el aire se electrificaba. «¿Listas?», preguntó, con una mezcla de miedo y expectativa. Con un leve asentimiento, cruzaron el umbral juntos. La habitación interior era sorprendentemente diferente. Las paredes estaban cubiertas de espejos, cada uno mostrando reflejos distorsionados de ellos mismos, como si se burlaran de su propia existencia. Allí, en el centro, un gran espejo de marcos dorados olfateaba sus almas. El hombre sintió una tirantez en el aire, como si el lugar mismo tuviera vida. Sin pensarlo más, se acercó. Un tirón en su pecho lo atraía hacia la superficie reflectante. Mientras sus manos temblorosas tocaban el cristal, un grito resonó en el aire. No era un grito de terror, sino un lamento profundo, un eco de secretos antiguos. La voz, suave y familiar, atravesó la atmósfera helada. «Hijos míos, ¿por qué tardaron tanto en regresar?». La confusión se convirtió en horror al reconocer la voz. El hombre se volvió hacia las gemelas, sus ojos desorbitados. «No puede ser». ¿Qué significaba esta revelación? ¿Quién estaba hablando y qué conexión tenía con su historia? En un instante, el espejo comenzó a brillar y el tiempo pareció detenerse. Las sombras comenzaron a cobrar forma, acercándose a ellos, mientras el eco de risas y llantos formaban un coro aterrador. ¿Sería posible que la verdad, tan anhelada, tuviera un precio terrible? ¿Podrían enfrentar lo que el espejo les revelaría? El destello del espejo envolvió todo en un torbellino de luz y oscuridad. El hombre, con la respiración entrecortada, sintió como el tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos. Todo lo que había vivido, cada elección, pronto podría tener sentido, o volverse una tormenta de desdicha. Las gemelas se aferraron a sus piernas, sus ojos ya no mostraban solo miedo, sino una determinación temblorosa. «Vamos a descubrir la verdad», dijo él, su voz resonando con una mezcla de desafío y nerviosismo. Con un paso firme, se acercó al espejo,
que parecía pulsar con vida. Su reflejo se distorsionó, y en un susurro, la voz de su madre emergió de la niebla. «Hijos míos, todo lo que hice fue por protegerlos». «¿Protegernos de qué?», exigió, su voz subiendo de tono, rebosante de ira y confusión. A cada palabra, el espejo brillaba más intensamente, como si respondiera a su desesperación. «De un legado que nunca debieron llevar». «Todo comenzó con un pacto que se hizo en esta misma casa, un sacrificio que nos unió, pero también nos condenó», explicó la madre, su figura tornándose clara a medida que las palabras brotaron como un manantial. «Las gemelas son parte de esa promesa». El hombre sintió como una verdad fría se asentaba en su corazón. Recordó las fotos, el diario, las demás pistas que eran piezas de un rompecabezas más grande de lo que imaginaba. «¿Qué tenemos que hacer?», preguntó en tono firme, mientras el eco de su decisión reverberaba en la habitación. «Debes aceptar la carga de la historia. Solo así podrán romper el ciclo y liberarse de las sombras que nos persiguen», respondió su madre, sus ojos tristes pero determinantes. Al hacerlo, el ambiente se volvió más pesado y un viento frío llenó el espacio. «¿Qué precio debemos pagar?», musitó Greta, sintiendo en su corazón el peso de la tradición familiar, un reflejo del sacrificio reciente. Las palabras de la madre temblaron en el aire. «El sacrificio más grande es renunciar a lo que aman para proteger lo que tienen. El espejismo de su vida feliz puede desvanecerse, pero la verdad germinará en la autenticidad». Un escalofrío surcó el cuerpo del hombre. El destino de las gemelas pendía en un hilo, y él no estaba dispuesto a sacrificar su felicidad. «No tengo que perder nada para salvarlas. Somos una familia, y lo enfrentaremos juntos». Movedizos, los murmullos de las risas del pasado se convirtieron en gritos desesperados, como si la casa estuviera llena de almas gritando por ayuda. Las sombras comenzaron a alzarse, una oscuridad tangible y aterradora que amenazó con devorarlos. «Ahora». El hombre lanzó un grito de fortaleza y tomando las manos de las gemelas, chocó contra el espejo. Mientras lo hacía, sintió como si un torrente de fuego ardiera en sus venas, llevándolos allí, a la fuente de su historia. Al cruzar, una ola de luz los cubrió, arrastrándolos a un aplastante silencio. Cuando abrieron los ojos, se encontraron en el jardín de la mansión, el sol brillando como si nunca hubiera habido tormenta. Las gemelas respiraron hondo, aliviadas, y el hombre sonrió al ver que la casa, una vez oscura, ahora emanaba calidez. «Estamos libres», susurró Lisa, emocionada, mientras se aferraba a su padre. «Sí, pero no olvidemos lo que aprendimos», respondió el hombre. «Cada historia, cada sacrificio, tiene su propósito. Ahora podemos vivir sin ataduras». Las gemelas asintieron, sus rostros llenos de vida y esperanza. Se alejaron de la casa, dejando atrás las sombras de un pasado oscuro, pero llevando consigo la verdad que los liberó. Juntos, caminaron hacia el horizonte, listos para construir un nuevo futuro, uno sin secretos oscuros y lleno de amor. Mientras se alejaban, el viento susurraba en sus oídos, como un eco de despedida. Habían enfrentado sus miedos, perdonado y aprendido a amar nuevamente. Lo que el destino les había arrebatado, lo recuperarían, paso a paso, mano a mano. El viaje había concluido, pero el verdadero comienzo estaba por llegar. Necesitas suscribirte ahora. No te pierdas las próximas historias exclusivas que vendrán. Dale like ahora mismo para alimentar el algoritmo y que podamos seguir creando contenido emocionante. Cuéntame en los comentarios qué opinas de este final y qué teorías tienes. Y por favor, comparte este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer esta increíble conclusión. Tu apoyo es fundamental, no esperes ni un segundo más.